Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Rolando González, les saludamos con gratitud y cariño desde Radio Monumental 93.5 FM y Canal 2. Esta noche, como es costumbre, tendremos nuestras secciones Tiro al Blanco, La Buena Nota y Fuego Cruzado. Hablaremos con una representación calificada de las y los consumidores de este país. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Les recordamos que hay Tiro al Blanco acá con Carlos y yo por teléfono 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter o La Hora que Ortiga en Facebook. Empezamos, decía un profesor mío, por el principio. Qué cosa más curiosa. Las bolitas de la lotería de la Junta de Protección Social no están calibraditas. El peso que detectó la Contraloría sugiere que hay diferencias, no sesgos, solo diferencias de peso, lo cual podría incidir en que salga más su número, no el mío, porque yo no juego lotería. Entonces, esto es una ortigadita para quienes venden y para quienes compran. Pues sí, grave, porque yo sí juego y no pego nada nunca. Seguro los míos son los más livianitos y nunca salen. Pero bueno, para los periodistas ortigosos y que les gusta investigar, tramaña bronca se armó en el Instituto Costarricense de Turismo. El ministro despidió al principal asesor de ese ministerio, don Rodrigo Castro, de quien me dicen es una persona muy allegada a la vicepresidenta Ana Elena Chacón y a don Rubén Pacheco. Don Rubén Pacheco pertenece a otro partido, que es la Unidad Social Cristiana. Al parecer, don Rodrigo Castro era el que manejaba, digamos, un segundo ministerio dentro de ese ministerio. El ministro se enojó, cuenta con el apoyo del ministro de la presidencia, pero dicen que la vicepresidenta está, pero encachimbada, como dicen, ¿verdad? Así que pónganle atención porque ahí viene un conflicto más serio de lo que la gente se imagina. Irritaciones de Palacio, ortigas de Palacio. Mientras tanto, hablando de enojos, también muy enojados dirigentes de ANEJUD por el abordaje que ha tenido el tema del Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Vamos a aprovechar esta ortigadita para dejar públicamente invitadas o invitados a los representantes de ANEJUD, porque quienes están dentro del Poder Judicial seguramente entienden cómo está configurado su fondo de pensiones y qué justifica que sea tan favorablemente diferente. Quienes estamos fuera quisiéramos conocer en detalle cómo está la procesión por dentro. Vamos a indagar y vamos a compartir con ustedes cómo es el tema del fondo de pensiones del Poder Judicial. No, interesante también sería, Rolando, invitar a una organización que usted quiere mucho, que se llama APSE, y al CEP, porque se redujo el 41% de la plata para la educación media porque se trasladó a las universidades, y los sindicatos y el sector de educación media no dicen nada, no hablan. Entonces uno no entiende qué posición se está marcando en este campo, lamentablemente. Y por cierto, Rolando, es un tema que habrá que conversar en estos días. Ojo con el tweet que hace don Pedro Muñoz, presidente del partido Unidad Social Cristiana. Las tres fracciones de gobierno, dice don Pedro Muñoz, PAC, PUS y FA, quieren sacar reforma procesal laboral por unanimidad. Lo dijo el ortigoso González hace rato y le dijeron que no era cierto. Bueno, ahora, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y hablando de esos vaivenes, me llama la atención el alboroto que se ha armado
porque 2 asesores de Casa Presidencial participaron en la asamblea del PAC. Yo creo que es que de pronto creemos que el frío está en las cobijas. Ningún funcionario de Casa Presidencial que no tenga prohibición está inhibido de participar en las actividades de su partido. ¿Cuál es el problema? Y que uno de esos asesores cuestionó a Botón Solís tiene pleno derecho de hacerlo, aunque no guste. Y que otra asesora intervino para atemperar una situación, tiene pleno derecho. Yo creo que a veces entramos en una corriente de descalificación creciente que nos puede llevar al peligroso rumbo de cuestionar los derechos individuales. La participación político-partidaria es consustancial a la libertad de militar en un partido, excepto para quienes tienen prohibición expresa. Y ninguno de estos 2 asesores tiene prohibición. Bueno, y en otro orden de cosas, Rolando, lamentable, un informe de desarrollo humano de las Naciones Unidas destaca siempre, por supuesto, la democracia, la civilidad de los costarricenses, pero también revela algo realmente lamentable. Costa Rica es el país con la más baja participación ciudadana de América Latina y el Caribe. El PNUD en su informe del 2013 dice que solo un 14% de los costarricenses forma parte de grupos deportivos, un 14% involucrado en asociaciones comunales, un 6% en gremios profesionales y un 2% apenas participa en partidos políticos. ¿Cuáles serán las razones de no participar? El 44% dice que por falta de tiempo, el 20% que por falta de información, el 8% porque es difícil ubicar a las organizaciones civiles y el 9% dice que lo tiene pendiente. Eso es muy lamentable. Eso es un hecho grave que se nos viene señalando desde hace tiempo en materia de descentralización. Somos un país que ha avanzado, pero no lo suficiente, y ahora pareciera que estamos viendo hacia atrás en materia de descentralización. Y hablando de participación, hasta en las cosas en que la gente quiere participar, tenemos contrapuntos. Saprissa de corazón y el Deportivo Saprissa cerraron el estadio de Tibás para el partido contra Juventudes Casuceña. Yo no sé si era porque preveían que iban a perder o por una decisión administrativa. Lo cierto es que violentaron los reglamentos y no tiene ninguna explicación y ninguna justificación. Si hubiera una pena que cumplir, va jugando, pero mientras tanto, ¿qué es eso? Que se cierre el estadio para jugar un partido de competición por puntos. Y en otro tema, otro conflicto entre ministros. El ministro de Comercio Exterior impulsa acelerada y fuertemente la incorporación a la Alianza del Pacífico. El ministro de Relaciones Exteriores manifiesta muchas dudas y hace pocos minutos escuchamos en un canal de televisión centroamericano una entrevista con el señor presidente de la República, quien manifiesta también una serie de dudas, aunque dice que sí está, o sea, está o no está, no está o está. Así que no entendemos la posición. Lo que sabemos es que los países que están en la Alianza para el Pacífico son los países que más van a crecer el próximo año en América Latina, y sería un absurdo no estar en la Alianza Pacífico. Y en el campo social, notas dolorosas. Se cierra Hogares Crea de Cartago por una deuda contraída por la organización y que los lleva a una acción judicial en que les ejecutan la propiedad. Esto es nocivo, es una de las opciones que hay en el país para reinsertar socialmente a personas con adicción a las drogas, y sigue creciendo la angustia por el posible cierre de Manos a la Obra. Hemos tenido reportes de varios lugares del país. Ahorita vengo de una conversación en que gente joven que tenía una expectativa incluso de crecer profesionalmente por esa vía, se queda guindando. Manos a la Obra es un programa de solidaridad social altamente controlado y controlable que debería seguir operando en el país. Bueno, y el gobierno convoca a los partidos políticos y a las fracciones parlamentarias el 19 de diciembre a esa gran mesa de diálogo. 19 de septiembre. 19 de septiembre, perdón, a esa mesa de diálogo. El presidente dice que es para hacer la metodología de trabajo.
y entiendo que algunos partidos dicen queremos una agenda ya sobre la mesa. Me parece que si se siguen dando señales contradictorias, como citar partidos a reuniones para darle a Tolillo con el dedo después de que se les hace una propuesta de acuerdo en algunos temas específicos, poco futuro tendrá esta concertación, aun cuando muchos de nosotros deseamos que funcione óptimamente. Tenemos un tirador de Ortiga por teléfono. Buenas noches, ¿quién nos llama? Buenas noches, Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Don Jorge, fuego a discreción, directo y al grano. Dos cosas. La primera, es increíble que la Corte Suprema de Justicia, días antes de que el presidente magistrado se pensionara, abolió el tope de pensiones y el señor se recetó 7.552.000 pesos de pensión. Si esas son las personas que son las tenedoras de la justicia, las que dan el balance, las que tienen credibilidad y lo hacen, definitivamente vamos por mal camino. Y eso no puede pasarse por alto. En cuanto a Hogares Crea, hay una cosa interesantísima. Yo trabajaba en Liberia y le ofrecí a los de Hogares Crea de San José, los pensantes, que podíamos instalar una panadería, que yo los asesoraba, les decía cómo podían hacer el pan y que se podía hacer toda una industria y con bicicletas llevarles el pan a las personas de Liberia. Y lo que me llamaron y me dijeron, ¿y cuánto va a poner usted? Digo, mire, disculpe, si yo voy a poner mi tiempo, mi talento, más bien los deberían estar agradecidos. Entonces, el que lo hayan cerrado no es ningún acierto, simple y sencillamente son personas que han puesto la mano a que el Estado los ayude, a que el Estado le dé o que otra persona les dé, y de esa manera no se avanza. Aquí muchas gracias, don Jorge Arturo, por su llamada. Una pregunta, Carlos, tal vez tenga respuesta. ¿Sí es cierto que las pensiones de Hacienda son heredables? O sea, que nunca se acaban. Yo no tengo la respuesta. No son heredables. O sea, por supuesto que son heredables para la familia intermedia, la cónyuge y los hijos. Así como hablan en bonito. Sí, los hijos menores de edad o las personas con discapacidad, como cualquier otra pensión. Pero concluyen con esa persona, con ese beneficiario. Y se van reduciendo además. Que por cierto, hablando de temas judiciales, eso de que el Estado le debe pagar a un reo porque no pudo dormir en el colchón y no le dieron cobija, eso es el gran dilema de que Costa Rica a veces no se entiende. Yo entiendo derechos humanos, pero ya que el Estado te va a pagar los daños porque no le dio una cobija, un colchón a un delincuente, independientemente de quién sea, me causa extrañeza. Me recuerda un ortigazo de un tiro al blanco de hace 4 años y un poquito, cuando la sacrosanta Sala Constitucional decidió que la caja tenía que darle Viagra a quienes lo requirieron. ¿Te acordás? Sí. Es una buena anécdota. O sea, la sala vela por su salud plenamente en todos los órdenes. Vamos con un tiro al blanco más por teléfono y cerramos este capítulo. Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Gracias. Me habla Javier Cortés, ¿cómo está? Don Javier, me hace el favor y le baja el volumen a su radiecito. Sí, a los dos radios, al del taxi y al de la música también. Oiga, qué categoría. Adelante, fuego. Mire, Rolando, bueno, ¿se acuerda que yo defendía al PAC y a los Guillermo Solís? No recuerdo, bueno, pero... Yo sí le digo, alma, vida y corazón, para que ese señor quedara. Qué arrepentida, por Dios santo. Oiga, con ese suspiro yo creí que se le había desinflado el taxi. Sí, no, la llanta por lo menos. Qué arrepentida, por Dios santo. Yo quiero hacer una pregunta a usted, Rolando González, porque usted se dicen cosas. Recomendó Rolando González para la Junta Directiva del CTP al representante de los taxistas, que se llama Rubén Oriamuno, porque era liberacionista y porque Rolando González es muy amigo de Guillermo Solís. ¿Es o no cierto eso, Rolando González? Y si es así, ¿qué es lo que protege tanto de Liberación Nacional de los taxis? Principalmente los que están en el aeropuerto.
Se lo contesto directo. Yo no tengo vela en ese entierro ni candela en esa fiesta. La terna de cada uno de los postulantes la presentó el gremio respectivo. Imagino que en la terna o nómina de 4 o de 5 de los taxistas iba el nombre de Rubén Oreamuno, a quien conozco y le tengo un altísimo aprecio. La decisión es ajena a mí, es propia del Poder Ejecutivo y la referencia es propia del gremio de ustedes. Muchas gracias por la pregunta y por la ortigadita. Sí, buena ortigada, me quedé yo pensando que era eso. ¿Qué será? Sí, es decir, ¿qué influencia puede tener Rolando ahí? No lo creo tampoco. Tema final, 1.560 millones pagados en intereses por créditos no utilizados en el país. Y en eso, la ortiga viene para gobiernos anteriores. Este está heredando y vamos a ver si lo enderezan, porque ya el ministro de Hacienda anda negociando otros créditos con el BID para la Caja de Seguro Social. Cerramos tiro al blanco y nos vamos con la buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota tiene que ver con una persona a la que muchos admiramos, queremos y respetamos. Se llama Álvaro Saborío. Salió de una lesión que le hizo sufrir la exclusión futbolística del Mundial, vuelve al terreno de juego, entra de relevo y anota. Eso es de reconocer, es de estimular, es de asumir como una felicidad nacional por un atleta noble, luchador, íntegro, que nos ha dado muchas satisfacciones, indistintamente del club de preferencia como seleccionado nacional. Esa es la buena nota de los Ortiga en esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Bueno, muy contento y muy complacido de que regrese La Hora que Ortiga. Es necesario que vuelvan a ortigarnos a todos. Es un medio y un mecanismo importante para que con seriedad y malicia podamos tener informados a los costarricenses de tantas cosas que pasan en la vida política y en la vida nacional. Antonio Álvarez de Santa. Soy el diputado Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional y en particular tengo que decir que espacios como La Hora que Ortiga son muy importantes, espacios analíticos donde se revise, donde se hable del acontecer nacional, el acontecer social, el acontecer político. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional. Por Monumental. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Bueno, amigas y amigos, en un día como hoy fue electo el primer jefe de Estado de Costa Rica, don Juan Mora Fernández. Imagínense ustedes cómo se escribe la historia de este país. Esta noche hemos invitado a una asociación que nació de a poquitos y se ha convertido en un centro neurálgico en la protección de los derechos de las y los consumidores de este país. La lideran Eric Ulate y Gilberto Campos. Hoy Eric, que estaba programado para acompañarnos, debió desviarse para atender una situación de familia imprevista, pero vamos a hablar
con el licenciado Gilberto Campos. Con él queremos profundizar en qué significan los consumidores, cuál es el contexto en el que estamos, quién nos protege. Bueno, primero saludos a Reinier Carvajal, quien nos escribe por Facebook y que está incorporado a esta gran familia que se está creando todos los días. Don Gilberto, 100 días de gobierno, desde la perspectiva de los consumidores, 100 días de qué. Primero, muy buenas noches, muchísimas gracias don Carlos, muchísimas gracias don Rolando por haber invitado a Consumidores de Costa Rica a su programa. Verdaderamente para nosotros es un placer, un honor y una responsabilidad muy grande estar en el programa de ustedes aquí en La Hora que Ortiga, porque sabemos que es un programa que forma opinión, que verdaderamente le permite a los costarricenses tener acceso a información que de otra manera no podrían acceder. 100 días de un gobierno nuevo que en principio todos los consumidores del país tenían muchas expectativas. Cuando empiezan a salir los primeros datos, las primeras mediciones, nosotros nos empezamos a echar un poquito para atrás y empezamos a observar que todas aquellas promesas de campaña que fueron dirigidas hacia la cosa micro de la economía, a los precios de los servicios públicos principalmente, a los precios de los bienes y servicios, a lo que pagan los costarricenses día a día, cada vez que enciende la luz, cada vez que abren la llave del agua, cada vez que se montan al bus o pagan el taxi, verdaderamente estaban quedando de viento. Y cuando aparece la encuesta de la Universidad de Costa Rica respecto del índice de confianza al consumidor y vemos una estrepitosa caída respecto de la confianza que había venido manifestando el consumidor costarricense en enero o febrero de este año, verdaderamente nos genera una alarma. Y es cuando nosotros empezamos a observar que aquellas promesas, por ejemplo, y hay que recordarlas muy bien, de no elevar los precios de las tarifas de los servicios públicos durante el Mundial, y inmediatamente hubo un incremento en combustibles, hay que recordar que un tema prioritario para los costarricenses que era de diario, que es el tema de las tarifas eléctricas, se hace una comisión que va a durar 18 meses resolviendo el tema de las tarifas eléctricas y que aún así no tenemos certeza de que vaya al término de los 18 meses a tener una respuesta del gobierno de la República para bajar las tarifas eléctricas, sino que es para ver qué vamos a hacer, verdaderamente nos llena de preocupación. En la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos hay una situación muy compleja, muy complicada, que trasciende el centro que le han querido dar a la figura de don Denis Meléndez, que verdaderamente ha sido polémico en esta gestión de la Autoridad Reguladora, pero que verdaderamente atraviesa por temas de mecanismos de fijación tarifaria obsoletos, que atraviesa por ausencias de mecanismos para equilibrar la calidad de los servicios públicos versus lo que pagan las personas por los servicios públicos que reciben, y que verdaderamente es un tema que a todos nos tiene que interesar como ciudadanos. Sin embargo, don Gilberto, ¿no cree que es muy poco tiempo? El presidente dice apenas son 4 meses, y entonces uno diría, no, mire, ¿es muy poco tiempo para el consumidor o no? El poco tiempo se lo fijó el mismo gobierno, cuando en la inmediatez se dijo hay que bajar las tarifas eléctricas ya. Eso genera una expectativa amplia en la población consumidora nacional, en la población usuaria de los servicios públicos, de que entrando gobierno se iba a hacer algo con las tarifas eléctricas. ¿Se pueden bajar las tarifas eléctricas? Nosotros creemos que sí, pero hay que adoptar otros mecanismos que no implican una inmediatez. Es decir, Costa Rica tiene que invertir en la sustitución de energía generada por combustibles fósiles a energía generada por fuentes renovables, hacer mayor uso de la fuente eólica, de la fuente hidráulica, incluso de los paneles solares. Es decir, pero es un cambio que lleva tiempo, y decir que eso va a hacerse de inmediato entrando gobierno verdaderamente llama a una situación de expectativa que al final de cuentas no se cumple. Y ahí tengo una pregunta, Alberto. ¿Y la gente, cuando un político en una campaña electoral dice eso, la gente se lo cree? Claro que se lo cree, y vea hasta los votos. Esa es una de las razones. De eso que yo, pero efectivamente el tema es que se generan expectativas que no se pueden cumplir. Vea usted, le voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando se habló del tema de los combustibles y se habló de bajar el precio de los combustibles, nosotros inmediatamente hicimos un cálculo muy rápido y dijimos,
no hay posibilidad de bajar el precio de los combustibles. Lo que se está diciendo es se está creando una expectativa con lo que se está diciendo que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque el precio de los combustibles tiene más de un 30% que corresponde al impuesto único de los combustibles, que es un tema de política fiscal que el Estado debe resolver, ¿verdad? Pero que aún así lo sigue cargado a los combustibles. En segundo lugar, Costa Rica tiene una dependencia absoluta del mercado internacional, que eso no lo vamos a resolver y no lo vamos a cambiar. Y en tercer lugar están los costos de Recope, que ciertamente es un costo dentro de la estructura de la tarifa del combustible, pero que no representa mayor cosa si lo que se quiere hacer es pretender una rebaja sustancial en el precio de los combustibles. Quitando Recope, posiblemente tuviéramos una rebaja que no sería significativa, quitando los costos de Recope actualmente. Y ahí me robó usted la pregunta que seguía. ¿Debe mantenerse Recope como un recurso en la importación, porque aquí no hay refinación de combustibles, y en la distribución a manera de mayorista exclusivo? Mire, en la discusión de los combustibles hay varias aristas. Una muy importante es el tema de la calidad. La gente reclama la calidad de los combustibles que se venden en Costa Rica. Sin embargo, la calidad de los combustibles que se venden en Costa Rica es una calidad que cumple con el reglamento técnico centroamericano en materia de calidad de combustibles. Esa es la primera. En segundo lugar, Recope tiene infraestructura que está en desuso. Es decir, tiene una estructura administrativa, tiene una infraestructura además instalada, necesita hacer inversiones en mantenimiento, necesita hacer inversiones en capacidad de almacenamiento y demás. Y uno se cuestiona ahí, ¿no sería mejor que existiese la posibilidad de abrir el mercado de los combustibles en este momento en Costa Rica para permitir una reducción en los costos de operación y trasladar esos beneficios al consumidor? Bueno, es una discusión que debe darse. Es una discusión que debe darse desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de los derechos de los consumidores, porque a final de cuentas tenemos un ente que genera un peso en la estructura tarifaria que no sabemos si verdaderamente podría bajar o no con una apertura así. Entonces es una discusión que hay que dar, hay que correr modelos. La autoridad reguladora debería buscar correr modelos alternativos y hacer análisis de escenarios posibles, en donde un escenario es actualmente con el monopolio de Recope y otro escenario podría ser con 2 o 3 competidores trayendo combustible. ¿Quién pierde y gas si se acá? abre el monopolio? Bueno, le puedo decir quién podría ganar. Podrían ganar los usuarios. Podrían ganar los usuarios desde el punto de vista del precio de los combustibles. La pregunta es quién y la pierde, posibilidad. Bueno, ¿quién pierde? Podría perder la gente que está muy cómoda con la situación de Recope, ¿verdad? La gente que está muy cómoda con la estructura actual, con el statu quo, con la forma en la cual se transan los... ¿Petrocaribe resuelve No, mire, esto? Petrocaribe desde nuestra perspectiva no resuelve esto. Desde nuestra perspectiva, Petrocaribe es una expectativa más que se genera. Hay una carga ciertamente ideológica alrededor de Petrocaribe, pero hay que verlo desde el punto de vista de negocio. ¿Nos sirve o no nos sirve? Porque el tema ideológico uno lo puede discutir, la gente que es más afín al sector chavista madurista podría defenderlo, o a la gente del ALBA, los que no, pero desde el punto de vista de negocio para el país, de si podemos acceder o no a precios verdaderamente más bajos con el ingreso a Petrocaribe, ahí hay que tomar en consideración 2 cosas. Número 1, Petrocaribe no nos va a vender el combustible más bajo, nos va a vender un préstamo más cómodo, pero igual el país va a tener que pagar eso en el tiempo. En segundo lugar, se van a generar intereses por un crédito que actualmente se paga al cash, se paga de inmediato. Es decir, Recope compra los combustibles de manera de contado. ¿Qué pasaría con Petrocaribe? Bueno, ingresaríamos a un sistema de crédito en una tasa preferente, ¿verdad? Supuestamente, en donde a final de cuentas tendríamos que pagar no solamente el precio de los combustibles con base en el precio internacional, sino también el costo del crédito. Entonces, eso es un costo adicional que también impactaría el precio de los combustibles y que hay que verlo también como un tema de negocio para el país. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Esta noche hablamos sobre realidad y derechos de las y los consumidores con Gilberto Campos de la Asociación Consumidores de Costa Rica. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Quién llama? Muy buenas noches, Esteban Cerdas, un placer. Esteban, Cerdas. adelante, por favor.
bueno, interesantísimo realmente escuchar el punto de vista de la asociación que representan los consumidores. Sería mucho escuchar, bueno, ya escuchamos acerca del asunto de los combustibles. Sería muy interesante escuchar qué opina la asociación respecto al asunto de los transgénicos y quién, como usted lo plantea, quién sería quien pierde y quién sería quien gana. Y respecto al asunto específicamente que mencionaban acerca de los combustibles y quién sería quien perdería, bueno, yo creo que sí, en definitiva quien perdería serían muchas cúpulas que dentro del mismo Recope existen, pero habría que medir, habría que sopesar quién pierde más y quién gana más, y creo que sin duda quien gana más es el país en sí. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamado, don Esteban Cerdas. Pasamos de combustibles a transgénicos y hago una parada técnica. ¿Qué es Consumidores de Costa Rica? Porque empezamos de una vez ortigando y no nos han contado qué es Consumidores. Mire, Consumidores de Costa Rica, pues muchas gracias por el impasse. Consumidores de Costa Rica es una asociación sin fines de lucro que se formó hace ya más de 12 años como un grupo de estudio en primera instancia alrededor de una serie de profesionales en diferentes áreas, principalmente politólogos, pero también tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos un teólogo, que por cierto le mandamos un cariñoso saludo a don Ocean Castillo, y que por cierto este grupo de estudio permitió no solamente elevar un poco la discusión que en aquel momento se daba alrededor de la formación de organizaciones de consumidores, sino que también permitió participar de espacios en donde otrora no era posible participar. Vamos a ver, las organizaciones de consumidores en principio, hace ya, estamos hablando de más de 10 años ya, se empezaron a conformar en Costa Rica en el ámbito comunal. Y entonces había gente con muy buena voluntad, con mucha fuerza de trabajo, gente dedicada a su comunidad, pero que no tenía el expertise técnico, que no tenía el bagaje teórico, que no tenía los recursos profesionales para hacerle frente, por ejemplo, a un incremento del 400% que hoy por hoy está siendo tramitado en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en una ruta de autobús. 400%, imagínense ustedes lo que es eso, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba el procedimiento tarifario, y lo ilustro con esto, ¿verdad? Las personas que eran gente de abolengo en su comunidad, líderes comunales, se enfrentaban a un modelo de fijación tarifaria en donde lo primero que les sacaban era la econometría y donde segundo que les sacaban era las barreras legales de acceso al sistema, y en tercer lugar la ley de la autoridad reguladora que dice que si no son oposiciones técnicamente fundamentadas no valen, ¿verdad? Y hasta ahí llegaba la representación de los usuarios, porque cuando venía la audiencia pública la gente se paraba y decía, mire, es que yo no quiero que aumenten porque el costo de vida es muy alto. Entonces inmediatamente lo rebotaban y le decían, no, mire, es que eso no es un argumento técnico, sencillamente no se lo valgo. Bueno, eso motivó a que en aquel momento nosotros empezáramos a trasladar una parte de ese voluntariado a generar un grupo de estudio que nos permitiera entonces participar. Una cosa llegó a la otra y de repente estábamos ya formando la asociación, conformando ya el grupo más profesional y empezando a trabajar con un modelo que nos permitiera capturar esa voluntad de servicio que tenían los profesionales y que de otra manera las comunidades no lo iban a tener. Entonces nos empezamos a meter en temas de servicios públicos, empezamos a trabajar con una agenda nacional, empezamos a trabajar en diferentes ámbitos, en temas de reglamentación técnica, en temas de normalización técnica, en temas de comercio exterior, en temas de alimentos, en temas de mercados particulares como juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 3 llamadas y Carlos tiene... Magons 92 pregunta que cómo es posible que Recope le venda el búnker y dice la lice al mismo precio que lo encontramos en las gasolineras. Quedamos con tiro al blanco, pendiente, las 3 llamadas una tras otra con sus planteamientos directos. Buenas noches, ¿quién nos llama? Sí, aló, buenas noches. Sí. Sí, le habla Carlos Rojas de Pérez de León. Adelante, don Carlos. Sí, 2 cositas. La primera, llegué tardito al programa, le escuché la colita ahí, lo que dijo el señor, no sé quién es el invitado, disculpa. Don Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica. Correcto, lo escuché comentando sobre el asunto de posible apertura de los combustibles y eso.
La opinión mía es que ya el pueblo ya no come cuento, ¿verdad? Ya nos dieron a tolillo con el dedo con lo del TLC, con la apertura en telecomunicaciones, en eso y en el otro, y la gente de a pie no ve nada de ganancia. Lo que se echan la plata en la bolsa son los intermediarios. A nosotros nos cobran lo mismo. Entonces, en ese sentido, eso de apertura y eso son grandes intereses que hay, pero al final el pueblo que no lo agarren de escudo porque ya la gente no come cuenta en ese sentido. Muchísimas gracias por su llamada. Tomamos nota de su ortigadita. Siguiente llamada. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Buenas noches. Alberto Muñoz en Carretera. Adelante, don Alberto. Gracias. Felicitarlos nuevamente por el programa, nuevamente al aire, ¿verdad? Y vea, me llama mucho la atención, me parece que el señor desconoce completamente cómo funciona el sistema eléctrico en este país, porque la única forma de que haya mayor cantidad de participación de energías complementarias es que haya energía firme, y la energía firme en este país solo viene de 3 fuentes: hidroeléctricas de embalses, que tenemos solamente uno, requerimos de otros; energía térmica, con todo y el comentario de don Rolando días atrás de que se está quemando mucho, se va a seguir quemando porque se necesita; y por último, la energía geotérmica, que la gran riqueza está entre parques nacionales, es un tema a discusión político, legislativo, etcétera. Entonces, no nos vendan cuentos que no son ciertos. O sea, si me van a hablar de países en vías desarrollados como Alemania, que tienen miles de paneles solares, es porque están conectados a una planta nuclear en Francia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alberto por su llamada muy precisa y aclarativa. Ya veremos qué nos dice nuestro invitado. Siguiente llamada. ¿Quién nos habla? Aló. Sí. Habla Orlando González Ramírez. Adelante, don Orlando. Quiero dar mi criterio sobre el tema que están tocando y felicitarlos porque se preocupen por la tristeza de este país, porque no podemos seguir siendo engañados. La verdad es que siento que hay muchísimas cosas que tocar, muchos temas que tocar, pero ojalá que ustedes nunca se lancen contra la empresa privada de este país, porque yo creo que hacemos mucho con medio estar vivos o medio estar... porque en realidad hay una situación tremenda de consideración del Estado con el empresario, y esto no puede seguir así, porque hay cosas muy evidentes que no sé por qué no se denuncian. Al menos los teléfonos públicos hacen una estafa desde que exigen 100 colones y a veces hay una llamada que vale 10, 20 colones, y quién le devuelve el vuelto a uno. Muchísimas gracias a don Orlando por su llamada. Recibimos una más y damos pase para que nuestro invitado, don Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica, pueda abordar las inquietudes planteadas. ¿Quién nos llama? Muchas gracias, don Rolando, por darme ese zarpe a mí, Katia, para servirle. Un saludo a toda la audiencia y decirle al caballero invitado, don Gilberto, que como me gustaría que aunque sea una vez a la semana abrieran la línea en el programa de Radio Actual para que supiera usted, don Gilberto, la opinión de muchos consumidores, todas las necesidades que realmente no hemos podido expresar en tanto tiempo de tener ese programa al aire, porque por mensajes de texto muchos no podemos. Y aún hay más punta que sacarle al lápiz sobre Petrocaribe, caballero. Me encantaría un debate, un verdadero fuego cruzado para que un costarricense, no necesariamente un venezolano, le explique a usted muchos puntos sobre Petrocaribe. Ya es tiempo de que empecemos a hablar de Petrocaribe. Y me encantaría también saber, don Gilberto, cuál es su tendencia política, tal vez la de libertario. Gracias. Muchas gracias, Ortigaeto, Gilberto. No, está bueno, para eso vinimos, de eso se trata. Varias cosas. En primera instancia, uno no puede dejarse llevar, digamos, por lo que emiten los medios de comunicación respecto del tema eléctrico. Nosotros hemos participado en reiteradas ocasiones en audiencias públicas en el ESEP, conocemos cómo se fijan las tarifas eléctricas en este país y sabemos perfectamente que hay que echar mano de otros recursos. Que es una decisión país, pero hay que hacerlo. Es decir, no podemos solamente quedarnos con lo que hay ahorita, sino que hay que ver más allá. Ese es el primer tema. En segundo lugar, ciertamente Consumidores de Costa Rica es una organización que ha venido dando la pelea en varios espacios.
y esa pelea la hemos dado incluso solicitando rebajas tarifarias en materia de combustibles. Recordamos perfectamente bien hace unos cuantos años cuando solicitamos a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos una rebaja significativa de alrededor de 36.000 millones de colones en temas, en la tarifa de combustibles, en donde nosotros lo que estábamos diciendo era que lo que se estaba cobrando en aquel momento por el factor K, que vamos a ver, técnicamente es una variable pequeñita en la fórmula de fijación tarifaria de los combustibles, estaba mal calculada y era una discusión prácticamente financiera, y eso dio como resultado que no nos dieran toda la razón en la autoridad reguladora, pero que sí nos dieran algo de razón y tuvieran que devolver vía tarifa unos cuantos miles de millones de colones respecto a ese tema. Entonces, nosotros hemos venido dando la lucha en esos ámbitos. Ciertamente necesitamos muchísimo el apoyo de las personas, necesitamos muchísimo el apoyo de la gente, y tenga la certeza, doña Katia, ¿verdad? Fue la que sí, tenga la certeza, doña Katia, que verdaderamente hemos valorado seriamente abrir ese espacio para recibir más y más consultas y opiniones de las personas. Se nos hace complicado porque verdaderamente la dinámica del consumo es tan amplia, tan compleja, que verdaderamente lo que uno tiene programado en algún momento para exponerles, para comentarles, para darles una impresión general y una impresión también puntual de algunos temas, se nos hace cortísimo el tiempo, y ustedes lo saben muy bien que tienen también programas de radio acá. Verdaderamente es un tema a discutir. Con el tema de Petrocaribe, bueno, ciertamente nosotros hemos buscado no solamente criterios de la gente aquí en Costa Rica respecto de lo que podría significar, tomando en cuenta el acceso de mercado, el tema financiero, el crédito y demás, y dejando de lado el tema ideológico, pero también hemos conversado con gente en Venezuela. Tenemos conocidos, amigos allá, que nos han comentado cómo es el mercado de los combustibles en Venezuela, cómo funciona el mercado de los combustibles con los países que ha firmado Petrocaribe, que están dentro de Petrocaribe, y bueno, eso nos ha generado una expectativa que no necesariamente es la mejor respecto del ingreso de Costa Rica a Petrocaribe. Nos hemos quedado en la hora que Ortiga con Gilberto Campos de Consumidores de Costa Rica. Tema central se convirtió en el energético. Bueno, pero aquí tengo gente que está preguntando otras cosas también. Tasa básica pasiva. Hijo. El anuncio es que va para arriba. ¿Cómo se protege la gente? Pero espérate, porque nos había quedado un tema que era de transgénicos, ¿verdad? De un estimable radioescucha. El tema de transgénicos para nosotros es clarísimo, y así lo hemos dicho desde hace muchísimos años. Hay que decirle a la gente qué es y qué no es. En el etiquetado de alimentos debe decirse que si proviene de un producto transgénico o no, desde la perspectiva del consumidor. Desde la perspectiva ambiental habrá otra lucha, desde la perspectiva comercial habrá otra lucha, desde la perspectiva industrial habrá otra lucha, pero desde la perspectiva del consumidor, que es a final de cuentas de lo que nosotros nos ocupamos, a la gente lo que le interesa en principio es saber qué se come, qué se lleva a la boca, de dónde viene. Eso es lo que le interesa a la gente saber, y eso es a lo que nosotros apostamos en este tema, en el caso de los transgénicos. Tasa básica pasiva, no se me quite, Edu. No me estaba quitando, nada más estaba respondiendo al estimable radioescucha. Vamos a ver, el tema de la tasa básica pasiva es un tema complicado, es un tema muy, muy, muy complicado. Verdaderamente no depende de los consumidores se ven arrastrados de las decisiones que empujan la tasa básica pasiva y que verdaderamente impactan en el precio de los créditos que tienen. Es un tema en el que nosotros hemos tratado en reiteradas ocasiones de convencer de que lejos de mirar hacia el impacto en las finanzas públicas, deberíamos mirar hacia el impacto en las finanzas de las personas. Y cambiar ese enfoque cuesta mucho. Cuesta mucho en los tomadores de decisión, cuesta mucho en las autoridades financieras del país, cuesta mucho en los señores banqueros. Es decir, aquí el tema de la protección de intereses financieros en el país verdaderamente es un tema que se las trae y desgraciadamente para el consumidor, y se los voy a decir con toda franqueza, no hay mucho que hacer.
Quien tiene contratado un crédito está amarrado por un contrato y verdaderamente está anclado al vaivén de las tasas de interés. Y en tanto la tasa de interés suba, así tendrá que pagar. Sí, pero hay un debate, 6.7% de déficit fiscal que va a afectar los créditos, que va a afectar el encarecimiento internacional y va a afectar al consumidor. Por eso le decía que son temas de prioridad de gobierno. Por un lado tenemos el incremento en el presupuesto de las universidades, por otro lado tenemos un billón y resto de incremento en el presupuesto nacional, tenemos un riesgo de que las calificadoras, justamente del riesgo, le bajen la calificación a Costa Rica y esto presiona las tasas de interés. Verdaderamente son decisiones en el ámbito público de alto nivel que están impactando la vida de los costarricenses, en el bolsillo de los costarricenses, y ahí es donde le hablo en función del cambio de visión respecto de fijarse más en el bolsillo de la gente que en las variables macroeconómicas del Estado. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico si usted quiere participar en el Fuego Cruzado, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Han evolucionado los cuestionamientos de extremo a extremo y yo quiero preguntar algo trivial y prosaico. Para el Mundial hubo una venta desmesurada de pantallas y me dijo una persona que conoce ese tema que probablemente las empresas distribuidoras de electrodomésticos se habían deshecho de todas sus existencias de versiones pasadas de moda, y que el país está pronto a entrar en la era digital y muchísima gente se embarcó. ¿Qué dice Consumidores de Costa Rica? Vamos a ver, compra la cajita. No, vean, el tema es así, para ir desenredando cosas. Costa Rica decidió adoptar un modelo de transmisión de televisión digital a un sistema japonés brasileño. Esto fue gobierno atrás, ¿verdad? Gobiernos atrás. Es una decisión del país que se tomó en función de requerimientos técnicos de topografía, geografía, acceso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero resulta ser que el mercado tradicional costarricense es un mercado anclado al mercado norteamericano y por lo tanto los sintonizadores de los televisores o las pantallas, en aquel momento plasmas, LEDs y todo esto que estaba saliendo del mercado, venían con una tecnología de sintonización estadounidense o norteamericana. Cuando se da la decisión de cambiar, entonces Costa Rica tiene que empezar a importar televisores con sintonizadores japonés-brasileño. Esto estábamos hablando para señal abierta. No estamos hablando para señal de cable o sistemas de transmisión inteligentes o satelitales, no, para eso no, para señal abierta. Que por cierto, Alberto, nada, para tenerlo ahí, sí. Algunos medios de comunicación ya se tiraron en televisión digital, sí, claro. Ni siquiera se ha logrado negociar ahí con Sutel y eso. No, bueno, es que la Sutel se la trae. Porque es que aquí ortigamos en todo lado. Sí, en otro momento vamos a hablar de la Sutel porque hay un gran debate respecto del cobro de internet por descarga en el cual nosotros estamos participando fuertemente, pero bueno, eso digamos que es una cosa de otro cuento. Pero en el tema de los televisores, verdaderamente las personas con el Mundial, como bien dice don Rolando, salieron corriendo a cambiar su televisor. Antes el televisor, si mal no recordará la gente, era una pieza, casi un mueble inseparable de la casa. ¿Quién va a ganar ahí en ese negocio? Bueno, ciertamente los importadores de televisores. Sí, pero esos televisores dentro de poco no sirven, es lo que pregunta Rolando. Pero dice que hay una maquinita que los van a poner. ¿Quién va a traer las maquinitas? Y Consumidores va a poder proteger eso a los consumidores también. ¿De cuánto vale la maquinita? Usted recordará seguramente cuando hubo un cambio de señal de UHF a VHF, que seguramente usted que sintonizaba con la videocasetera, ¿verdad? Así es. Bueno, es algo parecido lo que va a ocurrir. Posiblemente vayan a importar maquinitas de sintonización con el sistema japonés brasileño para conectarlos a los televisores para que usted pueda a través de la maquinita poder sintonizar televisión abierta. No televisión de cable, no televisión digital, no nada de esas cosas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en algún momento el país va a apagar la señal analógica y va a encender la señal digital, aunque como usted bien dice, ya hay algunos canales que se están lanzando. Sin embargo, los consumidores, cuando van a comprar pantallas, se enfrentan a un momento crucial, y es enfrentarse al vendedor. Porque usted llega al vendedor y le dice: mire, es que yo vengo a comprar una pantalla nueva, pero yo quiero que venga ya lista. Porque la gente tan siquiera sabe, y no tiene por qué saber, porque la gente no tiene por qué ser experta en esta cosa. La gente tiene que brindarse el servicio y la calidad del producto como debe darse, de verdad. Vamos a recibir 2 llamadas, son las últimas de la noche. Antes nos aclara Evelyn Zapata del IMAS que manos a la obra no se cierra, que funciona hasta diciembre, que lo que ha habido es un cambio en los beneficiarios porque van caducando ya que no son permanentes. Reacción rápida, eso me gusta. La hora que Ortiga ya empieza a calar. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué nos dice? Buenas noches, mi nombre es Francisco Villalobos, les hablo de Alajuela. Adelante, don Francisco. Los felicito por el programa. Ustedes son expertos en un tema que les voy a pedir por favor que hablen, porque ustedes están hablando de un montón de cosas que son realidades y el país les hace falta, pero lo que más hace falta en este país es voluntad política. Señores, no podemos seguir con esas promesas y promesas de este gobierno que tenemos ahorita, que gracias a Dios yo no voté por él. Mire, era una de promesas y cosas que la gente, no sé, están cansadas de un montón, y le creyeron, y seguimos creyéndole, y cuando están montados en la mula, entonces ahora sí, se reparten la fiesta y no se puede. Y resulta ser de que en este momento Costa Rica necesita de un cambio, porque señores, nos estamos derrumbando a situaciones muy peligrosas. El hambre del pueblo, con eso no se juega. Muchas gracias a don Francisco Villalobos. Siguiente y última llamada de la noche. ¿Quién nos habla? Aló. Se nos fue. Muy bien. Volvemos al yo tengo cierre. aquí gente preguntando tasas de interés de tarjetas de crédito. Y ustedes dejaron de hablar del tema del arroz. ¿Qué pasó? No, nada hemos dejado de hablar del tema del arroz. Ahí está. No se fue que Oscar Campos se fue y ya no pelea. La semana entrante viene don Oscar Campos. Bueno, ve lo que para que hablemos de agro, arroz. Bueno, tal vez después de que venga don Oscar Campos podemos volver a venir a hablar de arroz, porque es un tema muy grande y aún nos mantenemos ahí. De hecho, acabamos de ser notificados por el Ministerio de Economía respecto de una resolución sobre una discusión que tenemos ahí sobre la salvaguarda arrocera que están peleando ellos. En principio se había declarado sin lugar los alegatos de los señores arroceros, pero el señor ministro de Economía y desgraciadamente se echó para atrás. Y eso es una cosa que nosotros ya le enviamos, para la cual nosotros le enviamos ya una nota a don Welmer para que nos diga por qué, ¿verdad? Porque habiendo una resolución del ministerio diciendo que verdaderamente no hay capacidad para ligar el impacto de las importaciones con lo que están reclamando los señores arroceros, que son pérdidas para ellos y demás, nosotros no sabemos por qué se echa para atrás la resolución y más bien se devuelve a estudio nuevamente el caso. Pero bueno, ya le enviamos la notita a don Welmer para que nos haga el favor de explicarnos por qué. Y ya nos opusimos de todo caso a esa resolución. Pero bueno, el tema arrocero es un tema para el rato también. A ver, ¿qué era lo otro que nos decían? Las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Desgraciadamente nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa hace algunos años un proyecto de ley, el 17.000. Aquí me dicen, perdón, aquí me dicen que cuando venga don Oscar usted tiene derecho a meterse en el Twitter y empezar a hacerle preguntas, como hizo un día de estos don Otto cuando estaba Albino Vargas. Así que invitado desde ya. Ahí estaremos prestos con el dedo en el Twitter. Así es. Y don Otto que ahora viene el jueves. Ajá. Sí. Así que don Albino puede estar en el Twitter. Exactamente. Bien, le decía que nosotros habíamos presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, el 17.191, que regulaba el mercado de tarjetas de crédito y débito en Costa Rica. Y muchas de las cosas que se están hablando ahorita de poner a competir a los operadores de tarjetas de crédito abiertamente para publicitar las tasas de interés y demás, para que la gente sepa qué está pagando y qué no, aparte de establecer mecanismos de contención de las cláusulas abusivas en los contratos para eliminarlas de una vez por todas, y otras cosas que se están hablando ahorita, ya nosotros las habíamos presentado en la Asamblea Legislativa hace algunos años. Y verdaderamente y desgraciadamente tengo que decirlo, el proyecto sigue durmiendo
el sueño de los justos en la Asamblea, porque hay muchos intereses de por medio para evitar establecer regulaciones en el mercado de las tarjetas de crédito. Dice Esteban Cerdas que usted se quitó la ortigada sobre su ideología política o la de consumidores. No, perdón, entonces, nada le voy a más, responder. porque ahí hay un debate entre... le voy a responder, no soy libertario. Muy bien. Bueno, amigas y amigos, vamos cerrando Fuego Cruzado. Esto fue Fuego Cruzado. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Cristian Aguilera, Alexander Víquez, Mila Cuesta, Marco Ramírez, Eric Sojo, Rigo González, Olman Rímola, Carlos Roberts y Rolando González. Les decimos gracias. Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en el siguiente programa de La Hora que Ortiga para hablar mañana con don Celso Gamboa, ministro de Seguridad Pública. Yo quería hacer eso. Situación del país. El jueves don Otto Guevara y el viernes don Oscar López. Seguiremos ortigando con el pluralismo y la democracia radial. Muy, pero muy buenas noches. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.